¿Alguna vez has sentido que cuanto más bueno eres, peor te va? Que ayudas, entiendes, perdonas y aún así terminas siendo el que más sufre. Das sin parar, evitas conflictos, te esfuerzas por no decepcionar y sin darte cuenta te vas desgastando. Y lo haces porque crees que ser buena persona significa decir que sí a todo, pero déjame decirte algo, no es que estés haciendo las cosas mal, es que te enseñaron a confundir bondad con debilidad. Y eso te está rompiendo por dentro, porque hay una bondad que nace del amor, pero también hay otra que nace del miedo. Miedo a perder, miedo al rechazo, miedo a que si no ayudas no te quieran. Esa es la bondad que te deja vacío. Y no es casualidad que estés viendo este video hoy. Tal vez necesitabas escucharlo, porque llegó el momento de entender que ser bueno no es callar ni aguantar. Es actuar con inteligencia, con límites y con dignidad. Mira, los estoicos lo tenían claro. Ser bueno no es dejar que te usen, es actuar con justicia, incluso cuando nadie lo entienda. Séneca decía que quien se somete demasiado enseña a ser despreciado. La bondad no está en complacer, sino en mantenerte firme sin perder tu humanidad. Porque cuando ayudas desde la debilidad, te desgastas. Pero cuando ayudas desde la fuerza, inspiras respeto. Y si esto resuena contigo, comenta aquí abajo, ser bueno, pero nunca ingenuo. Esa será nuestra señal de que estás listo para aprender a actuar con el corazón, pero con inteligencia. Y si piensas en alguien que siempre da más de lo que recibe, compártele este video. Puede que sea justo lo que necesita escuchar hoy. Gracias por apoyar este espacio con tu suscripción, tus comentarios y por compartirlo. Todo eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que fortalezca tu mente y tu carácter. Lección 1. No todo el que ayuda, ayuda bien. A veces creemos que ser buena persona significa estar disponible para todos, todo el tiempo. Creemos que mientras más damos, más valor tenemos, pero eso no siempre es bondad. Muchas veces es miedo. Miedo a que nos dejen, a decepcionar, a que si no ayudamos dejemos de ser buenos. Pero el estoicismo enseña algo muy distinto. No todo el que ayuda, ayuda bien. Séneca decía que incluso las acciones más nobles pueden volverse destructivas si nacen del miedo o de la necesidad de aprobación. Y eso es lo que le ocurre a la mayoría. Ayudan no porque lo hayan elegido, sino porque no se atreven a negarse. Piensa en esa vez que dijiste sí sabiendo que no podías, que aceptaste un favor, un trabajo o una carga emocional que no te correspondía solo para no quedar mal o no parecer egoísta. En el momento parece un gesto noble, pero por dentro algo se rompe tu respeto propio. Ayudar por miedo no es bondad, es autoabandono. Marco Aurelio lo entendía bien cuando escribió, haz el bien pero hazlo por convicción, no por costumbre. Para el estoico, la virtud no consiste en hacer todo por todos, sino en hacerlo con intención y equilibrio. La verdadera ayuda se ofrece desde la fortaleza, no desde la culpa. El problema es que nadie nos enseña eso. Desde pequeños nos repiten que ser bueno es complacer, que decir no es ser egoísta, y así crecemos con la idea de que el amor se gana sacrificándonos. Pero el estoico no actúa por miedo ni busca agradar, actúa guiado por la razón, y eso le permite ser justo, no ingenuo, porque ayudar no siempre es sostener a alguien, a veces es dejar que se levante solo. No se trata de cerrarte al mundo, sino de ayudar sin convertirte en esclavo de los demás. Cuando ayudas desde el equilibrio, conservas tu energía, tu claridad y tu respeto propio. Y cuando ayudas desde el miedo, te pierdes a ti mismo poco a poco. Así que la próxima vez que alguien te pida algo y sientas esa incomodidad interna, esa voz que te dice no quiero, pero no puedo negarme, detente. Pregúntate, ¿estoy ayudando porque quiero o porque temo perder algo si no lo hago? Esa pregunta tan simple puede cambiar la forma en que das, porque el verdadero bien no nace de la sumisión, sino de la libertad de elegir. Y ahora quiero preguntarte a ti, que estás viendo esto, ¿cuántas veces has ayudado sabiendo que no querías hacerlo, solo para no quedar mal? Déjamelo en los comentarios, quiero leerte. Lección 2. Decir no también es un acto de bondad.
Decir no es una de las formas más puras de respeto que existen, aunque durante años nos hayan hecho sentir que es sinónimo de egoísmo. Crecemos creyendo que si negamos algo, decepcionamos, que si no estamos disponibles, no somos buenas personas, pero en realidad, aprender a decir no es una de las formas más auténticas de bondad, porque protege lo más valioso que tienes, tu energía, tu tiempo y tu paz mental. Los estoicos sabían que no se puede servir bien a los demás si primero uno no está en orden consigo mismo. Epicteto lo dijo con claridad: antes de ayudar a alguien, asegúrate de que tú no necesitas ayuda. Esa frase resume una verdad poderosa: no puedes dar lo que no tienes. Cada vez que dices sí cuando en realidad querías decir no, estás haciendo una promesa con tu energía que no podrás cumplir sin vaciarte. No es un acto de bondad, es un acto de miedo, el miedo a ser rechazado, a parecer insensible, a perder afecto. Pero la vida no se trata de acumular aceptación, sino de construir respeto, y el respeto empieza contigo. Los estoicos enseñaban que tu deber no es complacer a todos, sino actuar con coherencia. Decir no no es cerrarte a los demás, es mantenerte fiel a lo que consideras correcto. Es proteger tu equilibrio para poder seguir actuando con virtud, porque no hay nada noble en ayudar a todos si al final terminas traicionándote. Piensa en esto: cuando siempre dices que sí, la gente deja de verte como alguien generoso y empieza a verte como alguien disponible. El límite entre ayudar y ser usado se cruza con un sí que en realidad querías evitar. Séneca decía que el sabio da con moderación, no por debilidad. El estoico entiende que el no no rompe la relación, la ordena. Enseña a los demás dónde termina tu espacio y dónde empieza el suyo. Y ese acto de claridad es mucho más valioso que cualquier favor hecho desde el cansancio o la culpa. Porque quien te valora de verdad no te exige más de lo que puedes dar. Así que la próxima vez que dudes entre decir sí o no, recuerda esto: cuando niegas algo desde la conciencia, también estás diciendo sí a tu bienestar, a tu descanso, a tu libertad. No necesitas justificarte ni explicar demasiado. Un no firme, dicho con calma, es una declaración de amor propio, y la gente que se ofende con eso simplemente no estaba acostumbrada a respetarte. Ahora dime tú, ¿te cuesta decir no aunque sepas que deberías hacerlo? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero saber cómo lo vives. Lección 3. La bondad sin límites termina en autodesprecio. Ser bueno sin límites parece, en teoría, una virtud, pero en la práctica puede convertirse en una forma lenta de destruirte. Porque cuando das sin medida, sin pausa y sin reciprocidad, lo que en un principio te hacía sentir útil y valioso, empieza a volverse una carga. Y no porque los demás te exploten, que a veces también ocurre, sino porque te acostumbras a olvidarte de ti. Marco Aurelio lo decía con una lucidez brutal: haz el bien, pero con razón, no con exceso. La bondad no se mide por cuánto das, sino por desde dónde lo das. Si lo haces desde la culpa o el miedo, te vacías. Si lo haces desde la fuerza interior, te fortaleces. Lo que muchos llaman ser buena persona, a veces es solo una forma elegante de autoabandono. Das tu tiempo, tu energía, tu paciencia, incluso cuando dentro de ti algo grita que ya no puedes más. Y lo haces porque piensas que si dejas de dar, vales menos. Pero el problema de dar sin límites es que tarde o temprano tu mente empieza a rebelarse. Aparece el cansancio, la frustración, el resentimiento y después la culpa. Entras en un ciclo en el que sientes enojo por los demás y vergüenza por sentirlo. Esa mezcla silenciosa pero constante te va desgastando. Y lo que comenzó como amor se transforma en autodesprecio. Séneca advertía sobre esto: el que se da sin medida se agota antes de poder servir con sabiduría. Los estoicos no creían en el sacrificio ciego. Para ellos, la virtud consistía en actuar con equilibrio, en saber cuándo intervenir y cuándo retirarse. No se trata de dejar de ayudar, sino de aprender a hacerlo sin perderte. Cuando entiendes tus propios límites, tu ayuda se vuelve más pura, más efectiva. Porque ya no das para agradar ni para ser aceptado,
Das porque lo eliges y eso cambia todo. Dar con conciencia te llena. Dar por miedo te rompe. Y si eres de los que siempre están para todos, pero nadie parece estar para ti, quiero que te preguntes algo con sinceridad. ¿A quién estás intentando salvar realmente? ¿A los demás o a ti mismo? Tal vez tu necesidad de ayudar es, en el fondo, un intento de sentirte suficiente. Pero el valor no se gana por cuánto entregas, se demuestra por cuánto te respetas. La verdadera bondad no exige tu destrucción. Quiero que me respondas algo en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste enojo contigo mismo por seguir ayudando a quien no lo merecía? Cuéntamelo abajo, quiero leerte. Lección 4. La verdadera bondad es fría y justa. A muchos les cuesta aceptar esto, pero la verdadera bondad no siempre es cálida, a veces es firme, silenciosa y hasta incómoda, porque no busca complacer, busca ser justa. En la vida, ser verdaderamente bueno no significa ser dulce o sumiso, significa tener el valor de hacer lo correcto, incluso cuando eso duele. Marco Aurelio, que fue emperador y filósofo, lo entendía mejor que nadie. Él podía perdonar, pero también sabía cuándo debía imponer justicia. Su compasión no era debilidad, era claridad. Actuaba sin rencor, pero tampoco con miedo, porque el estoico sabe que el amor sin razón se vuelve ingenuidad, y la compasión sin límites se convierte en autodestrucción. La bondad fría de la que hablaban los estoicos no es falta de corazón, es equilibrio. Es el tipo de bondad que puede mirar una situación con calma y decidir lo que es correcto, no lo que es cómodo. A veces, ayudar a alguien no significa sostenerlo, sino dejarlo caer para que aprenda a levantarse. Eso es lo que hace que la bondad sea justa. Actúa desde la razón, no desde el impulso. Séneca decía que ningún bien se hace si destruyes tu alma en el intento. Si das todo, incluso lo que necesitas para mantenerte en pie, lo que entregas deja de ser virtud y se vuelve sacrificio sin sentido. La frialdad de la bondad estoica no tiene nada que ver con ser insensible. Al contrario, proviene de un amor tan maduro que no necesita demostrarlo. Es esa serenidad que te permite ayudar sin perder tu centro, decir la verdad aunque duela y alejarte sin odio cuando algo te hace daño. En un mundo que confunde ternura con bondad, el estoico se diferencia porque no reacciona desde la emoción, sino desde la sabiduría. Ser bueno no es proteger a todos, es actuar de acuerdo con la justicia interior, aunque otros no lo entiendan. Esa es la bondad que permanece. Así que la próxima vez que alguien te llame frío por poner límites, recuerda, no estás siendo cruel, estás siendo justo. Y a veces, ser justo implica no complacer, implica actuar con la cabeza, aunque el corazón duela un poco. Esa es la clase de bondad que no se rompe con el tiempo. Déjame en los comentarios algo sincero. ¿Alguna vez te hicieron sentir malo por tomar una decisión correcta? Quiero leerte y saber cómo lo enfrentaste. Lección 5. La gente respeta al firme, no al débil. Puede sonar duro, pero es una verdad que pocos se atreven a admitir. La gente no respeta a quien siempre dice que sí, respeta a quien tiene el coraje de decir que no. En el fondo, todos admiramos a las personas que saben lo que quieren, que no se disculpan por poner límites y que actúan con firmeza incluso cuando eso incomoda a los demás. Séneca lo dejó claro cuando escribió: el que se somete demasiado enseña a ser despreciado, porque cuando entregas tu respeto propio buscando aceptación, terminas perdiendo ambos. No puedes pedirle al mundo que te valore si tú eres el primero en no hacerlo. Ser firme no es ser arrogante, es simplemente tener claro qué es lo correcto para ti. El estoico actúa con serenidad, no con miedo a decepcionar. Sabe que la firmeza no nace del enojo, sino del autocontrol. Por eso, cuando pone límites, no lo hace gritando ni justificándose, lo hace con la calma de quien no tiene nada que demostrar. La verdadera fortaleza no está en imponerse sobre otros, sino en mantenerse firme sin perder la paz interior. Y cuando los demás perciben eso, te tratan de otra forma. Te respetan no por lo que dices, sino por la energía que proyectas cuando sabes quién eres y hasta dónde llega tu paciencia.
El problema es que muchos confunden la amabilidad con debilidad. Creen que ser tranquilo es ser manipulable y terminan subestimando a quien actúa con compasión. Pero el estoico no busca ser temido ni querido, busca ser respetado. Y el respeto se gana con coherencia, no con complacencia. Cuando dejas de justificar tus límites, los demás aprenden rápidamente cuáles son. Lo que antes parecía distancia, ahora se entiende como claridad. Y esa claridad es magnética. Atrae a quienes valoran tu energía y aleja a quienes solo querían aprovecharse de ella. Así que si alguna vez sentiste que la gente no te toma en serio, quizás no se trata de que seas demasiado bueno, tal vez solo te falta mostrar tu firmeza con calma. No necesitas levantar la voz para marcar un límite, solo mantenerte en tu decisión con serenidad. Esa es la fuerza silenciosa del estoico, la que no amenaza, pero tampoco se doblega. Y en un mundo donde casi todos buscan agradar, el que se mantiene firme se vuelve imposible de ignorar. Quiero que me cuentes en los comentarios, ¿alguna vez notaste que alguien empezó a respetarte más después de que empezaste a poner límites? Lección 6. No confundas ser pacífico con ser pasivo. La calma es una virtud, pero solo cuando nace del control, no de la resignación. Ser pacífico no significa quedarte en silencio mientras te faltan al respeto, ni aceptar lo que te hace daño solo para evitar conflictos. Muchos confunden la serenidad con pasividad, pero son cosas completamente distintas. La pasividad nace del miedo, la paz interior de la fortaleza. El estoico no se queda quieto por cobardía, sino porque entiende cuándo actuar y cuándo el silencio es más sabio que la reacción impulsiva. Epicteto lo enseñaba con una simple verdad: no confundas soportar con rendirte. Cuando eres pasivo, dejas que las circunstancias y las personas decidan por ti. Esperas que las cosas cambien solas, que el tiempo lo resuelva todo y terminas acumulando frustración. Pero el estoico no huye de los problemas, los enfrenta con claridad y sin perder la compostura. Ser pacífico significa actuar sin odio, pero también sin miedo. Significa tener la serenidad para no rebajarte, pero la fuerza para no permitir abusos. La diferencia está en la intención. El pasivo calla para evitar el conflicto. El pacífico elige cuándo hablar porque no necesita demostrar su poder. Piensa en esas veces que dijiste no vale la pena discutir, cuando en realidad estabas evitando defenderte. O cuando dijiste todo está bien, solo para mantener la paz externa, mientras por dentro te consumía la rabia. Esa falsa calma no es paz, es anestesia emocional. Y lo peor es que con el tiempo te desconecta de ti mismo. El estoico sabe que el equilibrio interior no se logra aguantando todo, sino discerniendo qué merece tu energía. Hay batallas que se ganan con acción y otras con silencio, pero ambas requieren conciencia, no pasividad. La paz real exige coraje. Así que la próxima vez que sientas que estás manteniendo la calma, pregúntate, ¿lo hago por sabiduría o por miedo? Si es por miedo, no es calma, es rendición. Si es por sabiduría, es fortaleza. Aprender a distinguir entre ambas es uno de los mayores actos de crecimiento que puedes tener, porque en este mundo ser pacífico con intención es una de las formas más altas de poder. Y ahora quiero saber de ti. ¿Te ha pasado que confundiste la calma con rendirte? Cuéntame abajo en los comentarios, quiero leerte. Lección 7. El estoico no busca agradar, busca actuar bien. Una de las causas más profundas del sufrimiento humano es el deseo de agradar. Nos pasamos la vida intentando ser vistos, comprendidos y aceptados por todos, olvidando algo esencial: hacer lo correcto no siempre te hará querido. Marco Aurelio lo entendió en carne propia. Como emperador, sus decisiones muchas veces fueron impopulares, pero jamás permitió que la necesidad de aprobación lo desviara de lo que consideraba justo. Los estoicos no vivían para complacer a nadie, vivían para actuar conforme a la virtud. Y esa es una diferencia enorme, porque cuando haces las cosas buscando aplausos, tu valor depende de lo que los demás opinen de ti. Pero cuando actúas desde la coherencia, tu valor nace de ti. Hoy vivimos en una cultura donde la gente mide su valor en me gusta, donde parecer bueno se ha vuelto más importante que serlo.
Pero la virtud no necesita testigos. El estoico sabe que su tarea no es ser admirado, sino vivir en armonía con su conciencia. Séneca decía que la recompensa de una buena acción está en haberla hecho, no en los halagos, no en el reconocimiento, sino en la paz que sientes cuando sabes que hiciste lo correcto, aunque nadie lo note. Porque cuando vives buscando aprobación, te conviertes en un actor. Sonríes aunque no quieras, ayudas aunque estés cansado, callas lo que piensas y lentamente te desconectas de ti mismo. Actuar bien no siempre se siente bien. A veces significa decepcionar a otros, decir cosas incómodas o poner límites que te hagan parecer frío. Pero el estoico entiende que agradar a todos es imposible y además inútil, porque si cambias constantemente para encajar, cada aprobación que obtienes pertenece a una versión de ti que no es real. La libertad comienza cuando entiendes que tu deber no es gustar, sino ser íntegro. Cuando vives desde la coherencia, puede que algunos se alejen, pero los que se queden lo harán por quien realmente eres. Así que deja de intentar convencer al mundo de que eres una buena persona. Sélo, no con palabras, sino con acciones, no para demostrarlo, sino porque esa es la única forma de vivir en paz contigo. Quien necesita ser comprendido por todos, vive esclavo del juicio ajeno, pero quien se rige por sus principios, camina libre, aunque lo camine solo. Dime algo. ¿Te has sentido alguna vez agotado por intentar agradar a todos? Cuéntamelo abajo, quiero saber cómo lo has vivido. Lección 8. La bondad inteligente. Ayuda, pero no te pierdas. Ser bueno no significa entregarlo todo ni olvidarte de ti. Significa actuar con el corazón, pero también con estrategia. La bondad inteligente es esa que nace del equilibrio entre la empatía y la razón. Marco Aurelio decía que debíamos ayudar a los demás como una mano ayuda al cuerpo al que pertenece, con naturalidad, pero sin lastimarse. En otras palabras, ayuda, pero no te pierdas, porque si tu bondad te está drenando, entonces ya no estás haciendo el bien, estás sacrificándote inútilmente. La ayuda verdadera nunca exige que renuncies a tu paz. La bondad inteligente no busca reconocimiento ni recompensa, pero tampoco se deja pisar. Es esa fuerza tranquila que te permite dar sin vaciarte, amar sin perderte y cuidar sin olvidarte. No es frialdad, es sabiduría. Es entender que no puedes salvar a todo el mundo y que no hay nada de egoísta en cuidarte primero. Los estoicos creían que para ser útiles, primero debías estar fuerte, mental y emocionalmente. De nada sirve ofrecer apoyo si estás destruido por dentro. De nada sirve sostener a todos si tú eres el primero en caer. Ser bueno no debería doler, debería inspirar. La bondad inteligente también sabe cuándo detenerse. Porque no todo el que necesita ayuda quiere cambiar, y no todo el que pide apoyo lo merece. A veces la mejor forma de ayudar es dejar que la vida enseñe lo que tú ya dijiste 1000 veces, y eso no es crueldad, es respeto. Respeto por el proceso del otro y por tu propia energía. El estoico actúa con compasión, pero no con ingenuidad. Da lo que puede cuando puede, y lo hace desde la claridad, no desde la culpa. Esa es la diferencia entre el que da por amor y el que da por miedo a no ser suficiente. Así que, si quieres practicar una bondad que te haga fuerte, empieza por aprender a escucharte. Antes de decir sí, pregúntate, ¿esto me acerca a la persona que quiero ser o me aleja de ella? Si te vacía, no es bondad, es renuncia. Si te da paz, entonces es virtud. La bondad inteligente es el equilibrio perfecto entre el corazón y la mente, el punto donde puedes ayudar sin traicionarte, donde puedes amar sin perderte. Esa es la bondad que no te debilita, sino que te hace libre. Y ahora quiero que me respondas algo con total honestidad. ¿Cuántas veces sentiste que tu bondad te costó más de lo que te dio? Escríbelo en los comentarios. Te leo y te aseguro que no eres el único. Conclusión. Ser bueno nunca fue el problema. El problema fue que te enseñaron a hacerlo sin sabiduría. Durante años confundiste amabilidad con sumisión, empatía con culpa y bondad con debilidad. Pero los estoicos lo sabían desde hace siglos. El verdadero bien no se hace por miedo, sino por elección. Marco Aurelio,
Séneca, Epicteto, todos entendieron que actuar con virtud no era complacer, sino mantener la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Ser bueno no es dejar que te pasen por encima, es mantenerte firme sin perder la calma, es tener la fortaleza de hacer lo correcto, incluso cuando eso no te hace popular. Si llegaste hasta aquí, quiero que te lleves algo muy claro. La bondad no es una obligación, es un arte que exige fuerza interior, claridad y autoconocimiento. No se trata de apagar tu corazón, sino de aprender a dirigirlo. Porque el que ayuda desde la razón nunca se desgasta, el que lo hace desde el miedo se destruye. Y tú no estás aquí para destruirte, estás aquí para aprender a ser luz sin consumir tu propia energía. El estoicismo te enseña que la virtud no se demuestra con sacrificios innecesarios, sino con actos conscientes, con límites sanos y con la serenidad de quien ya no necesita aprobación. Así que la próxima vez que te sientas culpable por decir no, recuerda esto: ser bueno sin sabiduría te debilita, pero ser bueno con inteligencia te libera. Porque cuando ayudas sin traicionarte, cuando das sin vaciarte y cuando eres compasivo sin dejar que te usen, ahí es cuando la bondad se convierte en poder. Esa es la clase de fuerza que el mundo necesita hoy. Personas que aman con conciencia, que ayudan con equilibrio y que viven con la calma de saber que hacen lo correcto, aunque nadie lo aplauda. Y antes de cerrar, quiero que me dejes esta frase en los comentarios para sellar esta reflexión entre tú y yo. Ser bueno, pero con sabiduría. Si este video te ayudó a ver tu bondad de otra manera, compártelo con alguien que también da demasiado sin recibir lo justo. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí, y si lo hiciste, es porque estás listo para empezar a vivir con más claridad, más fuerza y más paz interior. Gracias por ver, por comentar, por compartir y por formar parte de esta comunidad estoica. Todo eso nos apoya muchísimo para seguir creando contenido que te ayude a fortalecer la mente, dominar las emociones y vivir con la serenidad de un verdadero estoico. ¿Alguna vez contaste algo muy personal y después sentiste que te habías vaciado por dentro, como si hubieras entregado una parte de ti que ya no podías recuperar? Vivimos en un tiempo donde todos cuentan todo: emociones, problemas, planes, pero nadie te habla del costo invisible de hacerlo. No es casualidad que estés viendo este video. Quizá una parte de ti ya sabe que hay cosas que es mejor guardar, no por miedo, sino por respeto a ti mismo. Contar de más no siempre te alivia, a veces te expone. Cuando todos saben tus miedos, también saben dónde tocarte para herirte. Los estoicos lo tenían claro. No todo pensamiento merece convertirse en palabra. El silencio, cuando nace de la conciencia, no es frialdad, es poder. Y quien aprende a callar en el momento correcto, domina algo que la mayoría pierde: el control de su propio mundo interior. Si este tipo de mensajes resuena contigo, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. No lo digo por rutina. Lo digo porque cada persona que se une a esta comunidad nos ayuda a seguir compartiendo contenido que entrena la mente y fortalece el carácter. Si este video te inspira o te hace reflexionar, compártelo con alguien que lo necesite, puede que sea justo lo que necesita para encontrar calma. Y antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios: mi silencio también es mi poder. Es nuestra forma de recordar que no todo lo que se siente debe decirse y que el control empieza cuando aprendemos a guardar lo que el mundo aún no merece escuchar. Gracias por estar aquí. Tu apoyo hace posible que sigamos creando contenido que te ayuda a pensar, a resistir y a vivir con la serenidad de un verdadero estoico. La primera cosa que nunca debes contarle a nadie: tus conflictos personales y familiares. Los problemas personales y familiares son uno de los temas más sensibles que existen, porque tocan directamente tu identidad, tus emociones y tus vínculos más profundos. Cuando algo te hiere, la reacción más natural es querer hablarlo con alguien. Buscas alivio, comprensión o una palabra que calme el caos interno. Pero lo que pocas veces se dice es que compartir ciertos conflictos con las personas equivocadas no los sana, los complica.
Lo que era un problema que necesitaba reflexión se convierte en una conversación sin control, llena de juicios, consejos que no pediste y opiniones que terminan haciéndote dudar de ti mismo. El error está en creer que hablarlo todo es sinónimo de liberar la carga. No siempre. Hay dolores que solo se alivian cuando aprendes a observarlos, no cuando los expones. Séneca lo expresó con claridad cuando escribió: "No todos merecen conocer tu tempestad". Y tenía razón. Hay momentos donde hablar demasiado es como abrir una herida que apenas empieza a cerrar. Te desangras emocionalmente esperando comprensión, pero muchas veces recibes incomodidad, críticas o miradas curiosas disfrazadas de empatía. Cuando llevas tus conflictos familiares a oídos ajenos, también entregas algo más, tu poder sobre la historia. Dejas que otros interpreten tus emociones, que juzguen tus decisiones, que opinen sin conocer el contexto completo. Y el problema no es lo que dicen, sino cómo esas palabras comienzan a moldear tu propia visión de la situación. Lo que antes era tu experiencia, ahora se convierte en un eco lleno de opiniones externas que solo aumentan la confusión. Los estoicos entendían esto mejor que nadie. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones que el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Si lo que escuchas constantemente son interpretaciones ajenas de tu vida, tu alma se tiñe del ruido de otros. Por eso, ellos preferían resolver hacia adentro, practicando el dominio propio y la claridad emocional. No porque no confiaran en nadie, sino porque sabían que la mente se fortalece en el silencio, no en la exposición constante. A veces no necesitas más voces, sino más espacio para pensar. Cuando eliges el silencio, no estás reprimiendo lo que sientes, estás dándole a tu mente la oportunidad de ordenar el caos sin distracciones. Es como dejar que el agua turbia repose. Cuando no la mueves, se aclara sola. Lo mismo pasa con tus pensamientos y emociones cuando dejas de buscar aprobación y te das tiempo para procesarlos desde la calma. Eso no significa que debas encerrarte o desconectarte del mundo. Significa aprender a elegir con sabiduría a quién le abres tu corazón. No todos los oídos están listos para escuchar lo que te duele sin añadir su propio juicio. Hablar con un terapeuta, un amigo que cultive el silencio o alguien que sepa escuchar con compasión puede ser sanador. Pero abrirte con cualquiera, solo por no quedarte callado, casi siempre te deja más vacío de lo que estabas. El silencio, en este sentido, no es frialdad, es madurez. Es la capacidad de no reaccionar ante el impulso de contarlo todo. Es entender que hay cosas que no deben compartirse porque no están listas para ser entendidas. Y que a veces el simple acto de quedarte en silencio frente al caos te hace más fuerte que cualquier discurso. Los estoicos lo practicaban como una forma de autocontrol, no por orgullo, sino por respeto a su paz interior. La próxima vez que tengas una discusión familiar, un conflicto emocional o una herida abierta, no corras a buscar refugio en las palabras. Siéntate contigo mismo, respira, observa sin juicio lo que sientes. La claridad llega cuando aprendes a sostenerte en tu propio silencio. No todo necesita ser dicho. Algunas cosas solo necesitan ser comprendidas, así que te dejo con una pregunta. ¿A cuántas personas les has contado tus problemas esperando alivio y cuántas realmente te dieron paz? La segunda cosa que nunca debes contarle a nadie, tus inseguridades y tus debilidades. Hablar de nuestras inseguridades puede parecer un acto de sinceridad, pero muchas veces se convierte en una forma silenciosa de vulnerabilidad mal gestionada. En un mundo donde todo se comparte, desde lo que sentimos hasta lo que tememos, se nos ha hecho creer que mostrar nuestras debilidades siempre nos hace más auténticos. Pero la verdad es que no todos están preparados para sostener lo que confiesas. Hay personas que escuchan para entenderte y otras que escuchan para recordarte tus miedos cuando más frágil estás. Por eso, abrirte con cualquiera puede volverse una trampa. Lo que buscabas sanar termina convirtiéndose en un arma en tu contra. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Cuando hablas de tus debilidades a las personas equivocadas, estás permitiendo que las opiniones de otros se mezclen con la tuya, debilitando la imagen que tienes de ti mismo.
Lo que al principio era un simple temor, ahora se alimenta del juicio ajeno, y así, sin darte cuenta, empiezas a mirar tus propios defectos con los ojos de los demás. Eso no es introspección, es perder el control de tu propio diálogo interno. Contar tus inseguridades no siempre es un error, pero requiere sabiduría. Hay un momento y un espacio correcto para hacerlo. Un terapeuta, un maestro o alguien verdaderamente sabio puede ayudarte a transformar esa inseguridad en crecimiento, pero contárselo a cualquiera o publicarlo en redes esperando comprensión suele tener el efecto contrario. El mundo no siempre te escucha con empatía, a veces te escucha con ego, y en lugar de ayudarte, te juzga, te compara o te utiliza como referencia para sentirse superior. Los estoicos entendían que lo que ocurre dentro de ti debe ser protegido como un templo. Marco Aurelio decía, la tranquilidad proviene de ordenar tus pensamientos, no de exponerlos. Tus miedos no desaparecen porque los cuentes, desaparecen cuando los enfrentas, los estudias y los transformas en acción. Mostrar tus inseguridades antes de haberlas trabajado es como entregar un arma cargada a alguien que no sabes cómo reaccionará. No todos merecen tener acceso a tus sombras. Cada vez que confiesas tus debilidades sin conciencia, te despojas de una parte de tu fuerza interior. Porque el verdadero poder no está en ocultar lo que sientes, sino en procesarlo antes de exponerlo. Cuando logras entender de dónde viene tu miedo, ya no necesitas que el mundo te lo valide. Ahí empieza el dominio propio, cuando dejas de depender de la comprensión de otros para sentirte en paz contigo. El silencio, en este caso, es un espacio de reconstrucción. Es ese momento en el que observas tus inseguridades sin huir, pero tampoco las conviertes en tema público. Guardarlas mientras las trabajas no es hipocresía, es sabiduría emocional. Es permitirte sanar en privado para volver a mostrarte en público desde la fortaleza. Los grandes filósofos no evitaban sus sombras, simplemente no las exponían hasta haber aprendido de ellas. Piensa en esto, cuando hablas demasiado de tus debilidades, también las refuerzas. Les das protagonismo, las repites, las vuelves parte de tu identidad. Pero cuando las enfrentas en silencio, las estudias, las entiendes y las trasciendes, se convierten en tu maestría. La fortaleza no nace del ruido ni de la exposición, sino del trabajo silencioso que haces cuando nadie te está viendo. Así que, la próxima vez que sientas la necesidad de contarle a alguien tus inseguridades, hazte una pregunta simple. ¿Quieres compartirlas para sanarlas o solo para sentirte acompañado? La diferencia entre ambas puede definir tu crecimiento o tu estancamiento. Y ahora dime tú, ¿alguna vez compartiste una inseguridad con alguien y esa persona terminó usándola en tu contra? La tercera cosa que nunca debes contarle a nadie, tus planes y tus próximos pasos. Hablar de tus planes puede parecer inofensivo, incluso motivador. Sentarte con alguien y decirle lo que estás a punto de hacer te da una sensación de impulso, como si el simple hecho de contarlo ya te acercara al resultado. Pero ahí está la trampa. Cuando revelas tus próximos pasos antes de ejecutarlos, el cerebro siente una falsa sensación de logro. La psicología lo llama el efecto de recompensa anticipada. Obtienes dopamina al hablar de tus metas, lo que te hace sentir que ya estás progresando, aunque en realidad no hayas hecho nada todavía. Lo que comenzó como entusiasmo termina en autoengaño. Los estoicos, sin conocer la neurociencia moderna, lo sabían intuitivamente. Epicteto decía que el sabio no se vanagloria por lo que aún no ha hecho, porque cada vez que presumes tus intenciones, diluyes tu fuerza de ejecución. Contar lo que harás te expone a la presión de las expectativas ajenas, y cuando las cosas no salen como esperabas, sientes vergüenza, duda o frustración. Así, tu energía ya no está enfocada en actuar, sino en justificar por qué no lograste lo que dijiste. Hablar de tus planes te roba concentración y te deja atrapado en la opinión de los demás. El estoicismo te enseña a invertir tu energía en la acción, no en la validación. Marco Aurelio escribió: que tus acciones hablen por ti, que tus palabras no necesiten defensa. Es una frase sencilla pero poderosa. En un mundo donde todos gritan lo que van a hacer, el verdadero dominio está en el silencio del que simplemente actúa.
No necesitas anunciar tu próximo movimiento, necesitas ejecutarlo con tal claridad que los resultados hablen solos. Piensa en cuántas veces compartiste una meta con alguien y de inmediato empezaste a sentir presión, miedo al fracaso o incluso desmotivación. A veces no es el plan el que falla, sino la energía que pierdes al explicarlo. Cuando hablas demasiado de lo que harás, das espacio a las dudas de los demás y sus inseguridades terminan contaminando tu entusiasmo. No porque quieran dañarte, sino porque cada persona interpreta tus sueños desde sus propios límites. Los estoicos te invitarían a practicar la discreción estratégica, avanzar en silencio, construir sin necesidad de aplausos, crear desde el foco interno. Séneca decía que el que camina hacia su meta con serenidad llega más lejos que el que corre buscando aprobación. Y tenía razón. Cada vez que hablas de tu próximo paso, dispersas la energía que deberías estar invirtiendo en hacerlo realidad. El silencio, en este caso, no es esconder, es proteger tu propósito de la distracción. Y claro, no se trata de volverte hermético ni de vivir en secreto. Se trata de entender que los planes se fortalecen en el silencio y se celebran en la acción. Cuando logres algo, que el mundo lo note por lo que hiciste, no por lo que dijiste que ibas a hacer. Esa es la diferencia entre el ruido y el propósito. Entre quien busca aprobación y quien busca crecimiento. Empieza a observarlo. Los que realmente avanzan no lo anuncian. Simplemente desaparecen un tiempo y regresan transformados. Porque entendieron que las palabras son aire, pero la acción deja huella. Cuando aprendes a actuar sin contarlo, tu progreso se vuelve más sólido y tu mente más tranquila. No necesitas demostrar nada, necesitas construirlo. Así que, antes de contarle a alguien tus planes, pregúntate si lo haces por claridad o por necesidad de aprobación. Si es lo primero, reflexiona contigo o escríbelo en silencio. Si es lo segundo, guarda el secreto y canaliza esa energía hacia la ejecución. Porque lo que haces en silencio hoy, mañana hablará más fuerte que cualquier palabra. Dime algo, ¿alguna vez notaste que, al contarle a alguien tus planes, tu motivación comenzó a desvanecerse poco a poco? La cuarta cosa que nunca debes contarle a nadie, los favores que haces o las cosas buenas que haces por los demás. Pocas cosas son tan fáciles de contar y tan dañinas para el alma como los favores que hacemos. A veces lo hacemos sin mala intención. Queremos compartir lo bien que nos sentimos ayudando a alguien, o tal vez buscamos reconocimiento. Pero cuando transformas tus actos de bondad en historias para ser contadas, inconscientemente conviertes tu virtud en vanidad. Lo que debía fortalecer tu carácter termina debilitándolo, porque la verdadera bondad, según enseñaban los estoicos, pierde su pureza cuando necesita ser vista. Séneca lo decía con brutal claridad. El beneficio que se recuerda para ser contado ya está perdido. Cada vez que hablas de lo que hiciste por alguien, estás desplazando la intención desde el acto hacia el ego. Lo que era compasión se convierte en deseo de validación. Y lo irónico es que, cuanto más repites lo que hiciste, menos impacto verdadero tiene, incluso para ti. La mente empieza a asociar el bien con el reconocimiento y ya no ayudas por virtud, sino por la emoción de que alguien te admire. Ese es el inicio del ego espiritual, cuando haces el bien, pero necesitas que lo noten. El estoicismo enseña que las buenas acciones deben ser como el sol, iluminar sin anunciarlo. Marco Aurelio lo comparaba con una vid que da fruto sin esperar elogios. Decía, el caballo no presume de su carrera ni la abeja de su miel. El sabio tampoco habla de su virtud. Esa es la esencia de la humildad real. Actuar correctamente sin esperar aplausos, sin contarlo, sin repetirlo. Porque el valor de tus acciones no está en cuántas personas las conocen, sino en cómo te transforman a ti por dentro. Cuando hablas de los favores que haces, también cambias la relación con la persona a quien ayudaste. Sin quererlo, le quitas dignidad, lo colocas en una posición de deuda emocional o de vergüenza, y lo que comenzó como un gesto noble termina cargado de desequilibrio. El verdadero sabio no recuerda sus actos de bondad, porque entiende que hacer el bien es parte de su naturaleza, no un logro que debe celebrarse.
En el fondo, cada vez que cuentas una buena acción, estás buscando algo de retorno emocional, aprobación, admiración, afecto, pero la práctica estoica te invita a soltar esa necesidad. Cuando haces el bien en silencio, fortaleces tu carácter. Te haces independiente de la opinión ajena. El bien deja de ser un intercambio y se convierte en un estado natural del ser. Y eso es poder interior en su forma más pura. Haz la prueba. Durante una semana ayuda a alguien sin contarlo, sin publicarlo, sin comentarlo siquiera. Observa cómo se siente hacerlo por el simple acto de hacerlo. Al principio cuesta, porque el ego pedirá reconocimiento, pero con el tiempo notarás una paz distinta, más silenciosa, más profunda. Es la satisfacción que no necesita testigos. Esa es la recompensa de quien actúa con virtud real. Cuando ayudas en silencio, no solo transformas a quien recibe, también te transformas a ti. Dejas de actuar por aplausos y empiezas a hacerlo por convicción. El silencio se convierte en tu templo y la acción en tu oración. Y cada vez que logras hacerlo sin mencionarlo, te elevas un poco más sobre la necesidad del reconocimiento. Esa es la libertad que los estoicos llamaban autarquía, el dominio sobre uno mismo. Así que, la próxima vez que sientas la necesidad de contar lo que hiciste por alguien, recuerda esto. Si fue un acto de bondad verdadero, ya cumplió su propósito en el momento en que se hizo. No necesita ser contado, porque ya dejó una huella en ti. Dejar que los demás lo sepan no te hace más bueno, solo te hace más ruidoso. Te dejo una pregunta. ¿Cuántas veces hiciste algo bueno esperando gratitud y descubriste que lo que realmente buscabas era validación? La quinta cosa que nunca debes contarle a nadie: los secretos o debilidades de otras personas. Contar lo que alguien te confió es una de las formas más sutiles de traición, incluso cuando lo haces sin mala intención. A veces ocurre disfrazado de conversación casual, de solo lo dije para desahogarme o para que entiendas el contexto, pero lo cierto es que cada vez que repites algo que otro te compartió en confianza, estás rompiendo un pacto invisible de respeto. Y lo más grave es que al hacerlo, también estás destruyendo tu propia credibilidad. Porque quien es capaz de hablar de otros, tarde o temprano también hablará de ti. El estoicismo enseña que la palabra es una extensión del carácter, y lo que haces con la información que te confían refleja el tipo de persona que eliges ser. Epicteto lo explicaba con sabiduría: si no puedes guardar el silencio de otro, tampoco puedes guardar el tuyo. Cada vez que divulgas lo que no te pertenece, contaminas tu propia serenidad. Te conviertes en un transmisor de ruido, en lugar de ser un guardián de calma. La lengua, decía Séneca, puede ser más peligrosa que cualquier arma, porque no solo hiere a quien se menciona, sino también a quien la empuña. Hablar de los secretos de otros puede parecer inofensivo, sobre todo si lo haces entre amigos o en confianza. Pero lo que empieza como un comentario inocente termina creando un hábito destructivo, el de medir la conexión con los demás a través del intercambio de información privada. Es una trampa emocional. Cada vez que participas en ese juego, alimentas tu mente con el veneno de la curiosidad vacía y pierdes algo mucho más valioso: tu honor. Porque el honor no se demuestra con grandes gestos, sino con lo que eliges callar cuando nadie te está vigilando. El silencio frente a la vida de los demás es una forma de sabiduría. Es reconocer que lo que no te pertenece no te corresponde divulgar. Marco Aurelio lo escribía casi como una oración personal. Ocúpate de lo que es tuyo y deja a los demás con su carga, no por indiferencia, sino por respeto. Cuando repites lo que otro vive o siente, te robas a ti mismo la oportunidad de practicar la empatía real. Porque escuchar con intención no significa responder, sino cuidar lo que se te entrega. Además, cuando repites las debilidades de otros, sin quererlo, alimentas tus propias inseguridades. Hablar mal de alguien o difundir lo que te confió da una falsa sensación de poder. Te hace sentir momentáneamente importante, pero esa emoción es hueca, te llena por un segundo y luego te vacía por dentro. El ego se alimenta, pero el alma se empobrece, porque la confianza que se rompe hacia afuera también deja grietas hacia adentro. Los estoicos cultivaban una práctica sencilla pero poderosa: escuchar sin acumular.
Escuchar sin convertir lo escuchado en tema de conversación era un ejercicio de dominio mental y emocional, y es uno que deberíamos recuperar hoy, en tiempos donde la vida ajena se ha vuelto espectáculo. Guardar silencio frente a la intimidad de otros no te hace distante, te hace digno de confianza. Y la confianza, en una sociedad saturada de palabras, es una de las formas más altas de virtud. Cuando alguien te cuente algo delicado, no lo lleves como una historia, llévalo como un peso que eliges sostener con respeto. No lo repitas, ni siquiera como ejemplo ni como lección. Si realmente entendiste la enseñanza estoica, sabrás que el verdadero sabio no busca ser portavoz del dolor ajeno. Prefiere ser un refugio silencioso, donde la palabra de otro puede descansar sin miedo a ser expuesta. El mundo está lleno de voces que hablan demasiado y de muy pocos corazones que saben guardar. Sé uno de esos pocos, no porque debas ser perfecto, sino porque elegir el silencio cuando podrías hablar es una muestra de poder interior. Es el tipo de autocontrol que no se enseña, se practica, y mientras los demás gastan energía repitiendo historias ajenas, tú puedes invertirla en construir tu propio carácter. Y te dejo una última pregunta. ¿Cuántas veces has escuchado algo en confianza y sentiste la tentación de contarlo, solo para darte cuenta después de que el silencio habría dicho mucho más sobre ti? Conclusión. A veces creemos que hablar nos acerca a los demás, pero lo que realmente nos conecta no es lo mucho que contamos, sino lo bien que sabemos guardar. La filosofía estoica lo entendía desde hace siglos. Cada palabra que sueltas tiene un precio, y a veces ese precio es tu paz. Por eso, callar no es reprimir, es proteger. No es desconfianza, es discernimiento. En un mundo donde todos gritan lo que piensan y exponen lo que sienten, el silencio se ha vuelto una forma de inteligencia, una estrategia para cuidar lo que es tuyo y para no perder energía en lo que no puedes controlar. Hemos hablado de 5 cosas que nunca deberías contarle a nadie, no porque debas vivir con miedo, sino porque hay partes de ti que solo crecen cuando las mantienes a salvo. Tus conflictos personales, tus inseguridades, tus planes, tus actos de bondad y los secretos de otros no son temas para el ruido del mundo. Son espacios sagrados de reflexión, humildad y carácter. Cada una de estas cosas, si las resguardas con conciencia, te devuelven poder. Te ayudan a dirigir tu energía hacia adentro, donde está la verdadera transformación. El estoicismo no te pide que te aísles, te pide que elijas con sabiduría qué merece ser compartido y qué debe permanecer dentro de ti. Porque el alma, igual que una fortaleza, no se construye con muros de palabras, sino con la calma de quien domina su lengua y sus pensamientos. Marco Aurelio lo resumió en una frase que vale la pena recordar. Nada es más poderoso que el hombre que se pertenece a sí mismo, y parte de pertenecerte es no regalar tu voz a oídos que no la merecen. Así que, si este video te hizo pensar, si te ayudó a verte desde otro ángulo o te recordó el valor del silencio, compártelo con alguien que esté entregando demasiado de sí a quien no lo valora. Puede que este mensaje sea justo el que necesita para recuperar su centro. Y en los comentarios escribe: mi silencio también es mi poder, no como una frase más, sino como una promesa contigo mismo. Gracias por estar aquí de verdad. Tu apoyo, cada suscripción, cada comentario, cada vez que compartes estos mensajes, nos ayuda más de lo que imaginas a seguir creando este tipo de contenido. Porque detrás de cada video hay una intención, que aprendas a vivir con la serenidad, la fuerza y la claridad de un verdadero estoico. Así que gracias por formar parte de esta comunidad. Y recuerda, no todo lo que se piensa debe decirse, pero todo lo que se calla con sabiduría termina fortaleciéndote. ¿Alguna vez has sentido que los años pasan y tú sigues siendo el mismo? Miras atrás y todo se ve igual. Los mismos hábitos, los mismos errores, los mismos miedos. Prometiste que este año sí sería distinto, pero no cambió nada. Si estás viendo este video, no es casualidad.
es porque algo dentro de ti está cansado de repetir la misma historia, y si te quedas, vas a entender por qué este 2026 no puede ser otro año más. Tiene que ser el año en que te vuelvas irreconocible. No voy a darte frases vacías ni consejos de motivación rápida. Voy a hablarte con verdad, como lo haría un amigo que ya pasó por lo mismo. Este video es una guía práctica para reconstruirte desde adentro, arreglar tu vida y dejar de sabotearte. Pero antes de seguir, quiero pedirte algo que nos ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido. Suscríbete ahora mismo y comenta aquí abajo la frase: este 2026 seré irreconocible. No lo hagas por el algoritmo, hazlo por ti. Que esa frase sea tu primer compromiso público con el cambio. Y si conoces a alguien que sabes que necesita escuchar esto, alguien que está estancado, perdido o simplemente cansado, compártelo con esa persona. Tal vez este video sea justo lo que necesita para levantarse otra vez. Créeme, ese pequeño gesto puede cambiar más de una vida. Gracias por estar aquí. Que estés viendo esto hoy no es una coincidencia, es una señal de que estás listo para dejar atrás a quien fuiste. Quédate hasta el final, porque lo que viene a continuación no te va a motivar, te va a transformar. Primera lección: arregla tu entorno antes que tu mente. La mayoría de las personas intenta arreglar su vida empezando por dentro. Quieren paz mental, claridad, enfoque, pero viven rodeados de desorden. Y eso, aunque parezca insignificante, destruye la mente sin que nos demos cuenta. Marco Aurelio escribió que la vida de cada uno es lo que sus pensamientos hacen de ella, pero lo que pocos dicen es que tus pensamientos también se moldean por lo que te rodea. El caos externo alimenta el caos interno. Cuando despiertas en un lugar donde todo está fuera de lugar, tu cerebro recibe un solo mensaje: no tengo control. Y si repites ese mensaje todos los días, terminas creyéndolo. Por eso, antes de intentar cambiar tu mente, cambia el espacio donde vives. No hablo solo de limpiar, hablo de ordenar tu entorno como una declaración de respeto hacia ti mismo. Tu habitación, tu escritorio, tu teléfono, todo eso refleja cómo te estás tratando. Si tu cama está sin tender, tus pensamientos probablemente también lo estén. Estudios del Princeton Neuroscience Institute demostraron que los entornos saturados de estímulos compiten por nuestra atención y reducen la capacidad de concentración, y la mente que no puede concentrarse no puede avanzar. Los estoicos lo sabían sin necesidad de laboratorios. Epicteto decía que la libertad empieza cuando eliminamos lo que no depende de nosotros. No puedes controlar cómo amaneces, pero sí puedes controlar si dejas tu espacio en orden o en ruinas. Cada vez que limpias, no estás perdiendo tiempo, estás ganando claridad. Cuando decides organizar tu entorno, tu mente se calma porque empieza a percibir que algo cambia, y ese cambio es tangible. Un entorno limpio no resuelve tus problemas, pero te da el suelo firme desde el cual puedes enfrentarlos. Si no sabes por dónde comenzar, empieza por lo más pequeño: tu escritorio, tu cama, tu ropa. Un espacio ordenado te recuerda que sí tienes poder sobre algo, y eso, en los días difíciles, vale más que cualquier discurso de motivación. Así que antes de buscar respuestas profundas, haz algo simple: mira a tu alrededor. El lugar donde pasas la mayor parte del tiempo refleja la persona en la que quieres convertirte o la que estás tratando de dejar atrás. Segunda lección: haz lo que dijiste que ibas a hacer. La mayoría de las personas no fracasa por falta de capacidad, sino por falta de palabra. Nos acostumbramos a romper pequeñas promesas con nosotros mismos. Decimos que vamos a levantarnos temprano, que vamos a empezar ese proyecto, que dejaremos ese hábito. Y no lo hacemos. Lo dejamos pasar una vez y parece insignificante, pero el cerebro registra cada incumplimiento como una señal silenciosa de que no somos confiables. Sin darnos cuenta, empezamos a dejar de creer en nosotros, y cuando ya no crees en tu palabra, todo lo demás se desmorona. No hay autoestima sin autoconfianza, y no hay autoconfianza sin coherencia. Séneca decía que no es el hombre sabio el que dice lo que va a hacer, sino el que lo hace sin decirlo. En un mundo donde todos hablan de metas, de intenciones y de propósitos, ser alguien que cumple lo que dice es una rareza y una fortaleza. Cumplir lo que prometes, aunque sea algo pequeño, es entrenar tu carácter. Cuando haces lo que dijiste que harías, incluso cuando nadie te ve, tu mente entiende que puede confiar en ti.
Esa confianza es lo que separa a los que avanzan de los que se quedan soñando. No se trata de hacerlo todo perfecto, sino de hacerlo, punto. Aunque no tengas ganas, aunque no sea el momento ideal, aunque te dé miedo, los estoicos lo entendían como una forma de libertad. Si tu voluntad no depende de las circunstancias, eres libre. Si solo actúas cuando te sientes motivado, eres esclavo de tus emociones. Cada vez que cumples una promesa, incluso una mínima, estás fortaleciendo ese músculo invisible del respeto propio. Empieza con algo pequeño pero concreto. Si dijiste que ibas a leer 10 páginas, léelas. Si dijiste que ibas a entrenar, aunque sea por 20 minutos, hazlo. No por el resultado inmediato, sino por el mensaje que te envías a ti mismo. Lo que digo, lo cumplo. Tu palabra es tu identidad. Puedes perder muchas cosas, pero si pierdes eso, pierdes tu poder. Así que hazte esta pregunta con honestidad. ¿Cuántas veces te has fallado en silencio y cuántas más vas a permitirlo? Tercera lección. Cállate y trabaja en ti. Vivimos en una época donde todos quieren mostrar el proceso antes de haber vivido el resultado. Queremos publicar el cambio antes de que el cambio exista. Pero la transformación verdadera no necesita testigos. El silencio es el gimnasio del alma, el lugar donde la mente se fortalece sin la presión de la aprobación ajena. Epicteto decía, no hables constantemente de lo que haces, sino hazlo y deja que tus actos hablen por ti. Lo que quiso decir es simple. El que necesita demostrar que está cambiando, todavía no ha cambiado. Porque cuando realmente estás enfocado en ti, no tienes tiempo para convencer a nadie más. El silencio no significa aislamiento, significa enfoque. Cuando dejas de hablar de lo que vas a hacer y comienzas a hacerlo, algo cambia dentro de ti. La energía que antes gastabas en explicaciones se transforma en resultados. Los grandes avances personales suelen ser invisibles al principio. Nadie ve cuando te levantas más temprano, cuando rechazas una distracción, cuando trabajas en tus hábitos, cuando aprendes a dominar una emoción, pero ese trabajo silencioso se acumula, día a día. Vas construyendo una versión de ti que con el tiempo hablará sin necesidad de palabras. El ruido de la comparación es una trampa. Si estás todo el tiempo mirando lo que hacen los demás, pierdes la conexión con lo que tú debes hacer. Marco Aurelio escribió que el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Podríamos añadir que también se tiñe con el ruido al que se expone. Tu transformación no necesita espectadores, la necesitas tú por dentro. Mientras otros buscan atención, tú busca progreso. Cuando llegue el momento, no tendrás que decir nada, tu nueva vida hablará por ti. Así que hazte esta pregunta antes de seguir. ¿Estás trabajando realmente en ti o solo estás hablando de ello para sentirte mejor? Cuarta lección. Rodéate de personas que te hagan sentir incómodo. Si siempre te sientes cómodo con las personas que te rodean, probablemente no estás creciendo. Séneca lo dijo con claridad. Elige a alguien que te haga mejor y acéptalo como ejemplo para seguir. Y esa frase no se trata de admirar a otros, sino de tener el coraje de estar cerca de personas que te obliguen a elevar tus estándares. La incomodidad no siempre es una señal de rechazo. Muchas veces es el reflejo de que estás en un lugar donde ya no puedes esconder tu mediocridad. La verdadera amistad no consiste en decirte lo que quieres escuchar, sino lo que necesitas escuchar. Tu entorno moldea tu identidad, incluso más de lo que crees. Si pasas tus días con gente que se queja, te volverás parte del coro. Si te rodeas de quienes se retan, se disciplinan y se exigen, tarde o temprano empezarás a imitarlos. Es naturaleza humana. Absorbemos las actitudes, los hábitos y los límites de los demás. James Clear, en Hábitos Atómicos, lo explica así. El grupo al que perteneces te da permiso para comportarte de cierta manera. Por eso, si te mueves en un círculo donde el esfuerzo es raro, el crecimiento será imposible. Necesitas personas que te empujen a salir de tu comodidad, que te reten sin necesidad de gritarlo. Rodéate de gente que te haga sentir un poco fuera de lugar, pero de la mejor manera. De esas personas que te obligan a mirar tus propias excusas y a darte cuenta de que puedes hacer más. No necesitas un ejército, solo un pequeño grupo de mentes que caminen hacia la misma dirección. Puede ser un amigo, un mentor, incluso alguien que ni siquiera conozcas en persona, pero cuya disciplina te inspire. Lo importante es mantenerte cerca de quienes no te permiten volver a dormirte en la mediocridad.
Y aquí viene lo más importante, la incomodidad es el precio del crecimiento. Si te rodeas solo de quienes te aplauden, dejarás de mejorar. Pero si te acercas a quienes te hacen cuestionarte, crecerás incluso sin darte cuenta. Así que piensa en esto con calma, las personas con las que pasas más tiempo te hacen avanzar o te mantienen igual. Quinta lección. Haz algo difícil cada día. El cuerpo se fortalece con el esfuerzo y la mente también. Cada vez que eliges la comodidad sobre el desafío, debilitas tu carácter. Y lo más peligroso es que esa debilidad no se nota de inmediato, se acumula en silencio. Ryan Holiday, en El obstáculo es el camino, dice que todo lo que evitamos por incomodidad se convierte en la barrera que nos impide avanzar. Los estoicos creían que el dolor, la dificultad y la adversidad no son castigos, sino oportunidades para practicar una virtud, la fortaleza. Por eso, si quieres volverte irreconocible este 2026, tienes que entrenarte en la incomodidad. No esperes a que la vida te golpee para aprender resistencia. Haz del desafío una rutina. No se trata de sufrir por gusto, sino de elegir conscientemente algo que te incomode un poco cada día. Levantarte sin aplazar la alarma, ducharte con agua fría, hacer ejercicio cuando no tienes ganas, decir la verdad cuando sería más fácil callar. Cada uno de esos actos te enseña que puedes actuar aunque no te sientas motivado. La ciencia lo confirma. La exposición gradual a incomodidad fortalece el cerebro y disminuye la reacción al estrés. Harvard Health publicó que la resiliencia se entrena, igual que un músculo, mediante pequeñas dosis de esfuerzo sostenido, y cada dosis te vuelve más fuerte, más disciplinado, más dueño de ti. Cuando te acostumbras a hacer lo difícil, la vida deja de intimidarte. Los problemas siguen apareciendo, pero ya no te paralizan. Comienzas a verlos como parte del proceso, no como un obstáculo injusto. Esa es la diferencia entre quien sobrevive y quien crece. Marco Aurelio lo entendía perfectamente. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino, así que deja de huir del esfuerzo y empieza a usarlo como tu herramienta. Cada día tiene al menos un momento donde puedes elegir entre lo fácil y lo correcto. Empieza a elegir lo correcto. Y antes de continuar, hazte una pregunta honesta. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que te dio miedo o te resultó incómodo, solo para probarte a ti mismo que aún puedes superarte? Sexta lección. Aprende a estar solo sin sentirte vacío. La soledad asusta a muchos porque no saben qué hacer con ella. Estamos tan acostumbrados al ruido, las redes, las notificaciones, la validación constante, que cuando todo se detiene, aparece el silencio y con él la incomodidad. Pero ese silencio no es el enemigo, es el espejo. Marco Aurelio decía: mira dentro de ti, hay una fuente de bien que nunca se seca si logras mirarla. Lo que quiso decir es que la calma que buscas afuera ya está dentro de ti, solo que la has tapado con distracciones. Aprender a estar solo no es aislarse del mundo, es reconectarte con lo que eres cuando nadie te está mirando. Pasar tiempo contigo mismo sin sentir vacío es un arte que se entrena. Al principio cuesta, porque tu mente busca estímulos como un adicto busca su dosis, pero si resistes esos primeros minutos de incomodidad, algo cambia. Empiezas a escucharte de verdad. Empiezas a notar qué cosas te duelen, qué cosas te mueven, qué estás evitando. Y ahí, en esa introspección, nace la claridad. La ciencia lo respalda. Estudios de la Universidad de Harvard demostraron que el tiempo en silencio reduce los niveles de cortisol y fortalece las áreas del cerebro relacionadas con la atención y la toma de decisiones. Estar solo no te debilita, te ordena. Los estoicos practicaban el aislamiento temporal no como castigo, sino como entrenamiento del alma. Epicteto enseñaba que quien no puede estar consigo mismo, tampoco puede estar bien con los demás. Si necesitas constantemente ruido, compañía o distracción, lo que en realidad estás evitando es encontrarte contigo mismo. Pero cuando aprendes a disfrutar del silencio, de una caminata sin música o de un café sin mirar el teléfono, descubres que no estás solo, estás contigo. Y cuando te tienes a ti, ya no dependes del mundo para sentirte en paz. Así que detente por un momento y pregúntate con honestidad, ¿sabes disfrutar de tu propia compañía o solo te distraes para no escuchar lo que llevas dentro? Séptima lección. Haz del silencio y la reflexión tu nueva fuerza.
El ruido externo no solo viene de los demás, muchas veces viene de tu propia mente. Pensamientos que no paran, preocupaciones por lo que no puedes controlar, culpas por el pasado o ansiedad por el futuro. Vivimos tan ocupados intentando mantenernos activos que olvidamos detenernos a pensar, y ese es el error. Sin reflexión no hay dirección. Marco Aurelio escribía cada mañana y cada noche para observar su propio pensamiento, no para presumir su sabiduría, sino para entender sus debilidades. Él sabía que quien no reflexiona repite los mismos errores, solo que con más cansancio. El silencio no es vacío, es información. Es el espacio donde la mente se reorganiza, donde entiendes qué estás haciendo y por qué. Tómate un tiempo cada día para estar contigo, aunque sea 5 minutos. Sin música, sin distracciones, sin buscar respuestas inmediatas. Simplemente observa lo que sientes y lo que piensas. Escríbelo si puedes. La práctica del journaling, el diario estoico, no es una moda, es una herramienta de autogobierno. Estudios de la American Psychological Association demuestran que escribir tus pensamientos reduce el estrés, mejora la claridad emocional y fortalece la toma de decisiones. Cuando pones tus pensamientos sobre papel, les quitas poder. Dejas de ser esclavo de tu mente y te conviertes en su observador. Los estoicos creían que el silencio era una forma de entrenamiento espiritual. En él aprendían a distinguir entre lo urgente y lo importante, entre lo que depende de ellos y lo que no. Y cuando logras esa claridad, te vuelves más sereno, reaccionas menos, actúas mejor. El silencio te da algo que el ruido nunca podrá darte: dominio. No se trata de aislarte del mundo, sino de aprender a encontrar calma en medio de él. Quien domina el ruido interno puede enfrentar cualquier tormenta externa. Así que antes de dormir esta noche, apaga todo. Quédate solo con tus pensamientos y obsérvalos sin miedo. Pregúntate, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué hice bien? ¿Qué puedo mejorar mañana? Las respuestas no llegan gritando, llegan en silencio, y en ese silencio empieza tu verdadera transformación. Octava lección: disciplina. El lenguaje silencioso del respeto propio. La gente suele pensar que la disciplina es castigo, cuando en realidad es el acto más puro de amor propio que existe. Hacer lo que sabes que debes hacer, incluso cuando no tienes ganas, es una forma de decirte: mi palabra vale, mi vida importa. Los estoicos lo entendían como una virtud esencial, el dominio de uno mismo. Marco Aurelio se levantaba antes del amanecer para reflexionar, aunque su cuerpo le rogara quedarse en la cama. Epicteto enseñaba que el hombre libre no es el que hace lo que quiere, sino el que no es esclavo de sus deseos. La disciplina no se trata de rigidez, sino de respeto. Es la manera más directa de convertir el caos en orden y el deseo en realidad. La motivación es un impulso, la disciplina es un sistema. La motivación depende del estado de ánimo, la disciplina depende de la decisión. James Clear lo explica claramente: no subes al nivel de tus metas, caes al nivel de tus sistemas. Por eso, si quieres cambiar tu vida este 2026, deja de depender de cómo te sientes y empieza a depender de lo que decides. Crea rutinas simples pero inquebrantables. Levántate a la misma hora, aunque no quieras. Cumple con tus hábitos mínimos. Agradece, entrena, escribe, reflexiona. No porque siempre sea placentero, sino porque cada vez que cumples, fortaleces la confianza en ti. La disciplina es el terreno donde florece la libertad. Sin ella, te conviertes en prisionero de tus impulsos, de tu flojera, de tu mente. Con ella, te liberas. Es paradójico, pero solo cuando aceptas una estructura puedes ser realmente libre. Porque sabes que, pase lo que pase afuera, hay algo dentro de ti que no se rompe. Tu compromiso contigo mismo. La disciplina no se ve, pero se siente. Se nota en tu mirada, en tu calma, en tu energía. Es el lenguaje silencioso del respeto propio, el tipo de fuerza que no presume, pero que todo el mundo nota. Así que mírate con honestidad. ¿Estás esperando sentirte listo para actuar o estás dispuesto a actuar hasta sentirte listo? Porque esa es la diferencia entre quien cambia por un tiempo y quien cambia para siempre. Novena lección: convierte la adversidad en tu entrenamiento. Tarde o temprano, la vida te pondrá de rodillas. No importa cuán disciplinado seas, ni cuán organizado tengas tu entorno, siempre habrá algo que se escape de tu control.
una pérdida, una traición, un fracaso, un golpe inesperado. Y ahí es donde la mayoría se rinde, pero también donde los estoicos nacen. Ryan Holiday lo resumió en una frase poderosa: el obstáculo es el camino. Lo que bloquea tu camino no está ahí para destruirte, sino para mostrarte quién eres. Marco Aurelio, en medio de la peste que azotó Roma, no buscó consuelo en la queja, sino en la acción. Siguió liderando, escribiendo y manteniendo su mente firme, porque entendió que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. La adversidad es el examen que la vida usa para comprobar si tus principios realmente valen algo. Es fácil hablar de fortaleza cuando todo está bien, pero cuando las cosas se derrumban y tú eliges mantener la calma, ahí es donde se construye el carácter. La ciencia moderna lo confirma. Las personas que enfrentan el estrés con una mentalidad de crecimiento desarrollan mayor resiliencia, mejores habilidades de afrontamiento y un sentido más profundo de propósito. Carol Dweck lo llama mentalidad de crecimiento y es la base del progreso real, ver el fracaso no como el fin, sino como información. Cada desafío, por pequeño o grande que sea, es una oportunidad disfrazada. El problema no está en el obstáculo, sino en cómo lo interpretas. Puedes verlo como una pared que te detiene o como un entrenamiento que te fortalece, y esa elección siempre depende de ti. Cuando empieces a ver el dolor como parte del proceso, dejará de tener poder sobre ti. Cada vez que superas algo que pensabas que no podrías, te vuelves un poco más invencible. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque tú te vuelves más fuerte. Así que recuerda esto cada vez que algo no salga como planeaste. No digas ¿por qué me pasa esto? Di ¿para qué me pasa? Esa sola pregunta cambia tu enfoque de víctima a aprendiz, y esa mentalidad es lo que convierte cualquier caída en un entrenamiento para tu próxima victoria. 10ª lección: deja de posponer tu nueva vida. Nada ha robado más sueños que la frase «mañana empiezo». Todos caemos en ella alguna vez, creyendo que habrá un momento perfecto para cambiar, para comenzar, para tomar en serio lo que sabemos que debemos hacer. Pero ese momento nunca llega. Marco Aurelio lo decía sin rodeos: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te rodea. Mientras vivas, mientras puedas, sé bueno. No lo decía como una amenaza, sino como un recordatorio de que la vida está sucediendo ahora. No después del lunes, no cuando tengas más tiempo, no cuando te sientas listo. Si no actúas hoy, lo más probable es que no actúes nunca. Postergar el cambio es una forma elegante de seguir igual. Dices que necesitas planearlo mejor, que estás esperando el momento indicado, pero en realidad estás esperando sentirte cómodo, y el cambio nunca será cómodo. Siempre te pedirá renunciar a algo: tu flojera, tus excusas, tus miedos. Cada día que pospones, fortaleces el músculo de la indecisión, y la indecisión es veneno para el alma. No necesitas tener todo bajo control para empezar. Necesitas empezar para recuperar el control. La acción imperfecta siempre será más poderosa que la intención perfecta. Los estoicos sabían que la acción inmediata era el puente entre el pensamiento y la realidad. Epicteto enseñaba que no basta con conocer el camino del bien, hay que caminarlo. Y eso comienza con el primer paso, por pequeño que sea. Si hoy haces algo, aunque sea mínimo que tu yo de ayer no hizo, ya ganaste. No esperes a tener el plan perfecto, empieza con lo que tienes, dónde estás, cómo estás. Cada decisión de actuar es una victoria sobre la pasividad. Así que hazte esta pregunta con total honestidad: ¿cuántas veces más vas a dejar que la vida pase mientras esperas el momento ideal para empezar a vivirla? Porque si no es ahora, ¿cuándo? Conclusión: sé irreconocible, pero por las razones correctas. Llegaste hasta aquí y eso ya dice mucho de ti. La mayoría abandona antes de llegar al final, no porque no pueda, sino porque teme mirarse de frente. Pero tú te quedaste. Y eso significa que en algún lugar dentro de ti hay una voz que ya decidió que este 26 no será un año más. Será el año en que cierres la puerta a tu versión anterior y te conviertas en alguien irreconocible. No por una transformación superficial, sino porque habrás recuperado algo mucho más importante: tu respeto propio. El cambio real no comienza cuando te ves diferente, sino cuando empiezas a actuar diferente, aunque nadie te aplauda.
Todo lo que hemos hablado, ordenar tu entorno, cumplir tu palabra, trabajar en silencio, elegir mejores personas, enfrentar lo difícil, aprender a estar solo, reflexionar, disciplinarte, transformar los obstáculos y dejar de posponer, no son pasos mágicos, son las piezas que forman a alguien inquebrantable, un estoico moderno, alguien que no necesita decir que cambió porque su vida entera se convierte en prueba. No necesitas que el mundo te reconozca, necesitas reconocerte tú. Y cuando eso sucede, todo lo demás se acomoda. Este video no termina aquí. En realidad aquí es donde empieza todo. Porque ahora tienes dos opciones, cerrar esta pantalla y seguir igual, o empezar a aplicar lo que sabes que puede cambiarlo todo. La decisión parece pequeña, pero es gigantesca. Es la frontera entre tu vida anterior y la que estás a punto de construir. Si este mensaje te hizo pensar, si te movió algo por dentro, te invito a hacer dos cosas. Suscríbete al canal para seguir este camino con nosotros y comenta aquí abajo la frase, no busco ser reconocido, busco ser respetado. Escríbelo como un compromiso contigo mismo, como la semilla de la nueva persona que estás a punto de ser. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, compártelo. Porque nunca sabes cuánto puede cambiarle la vida a alguien una simple conversación en el momento adecuado. Gracias por quedarte, por escuchar y por formar parte de esta comunidad. Todo lo que hacemos aquí, lo hacemos para recordarte que el poder de transformarte no está en otro lugar, está en ti. Este es tu momento. Y si tienes el valor de empezar hoy, el mundo no volverá a reconocerte, pero tú por fin lo harás.